Los músculos y la piel emergen y un ejército entero revive en unos momentos. Parece una escena de ficción, pero es una visión impactante de la Biblia, todavía relevante hoy en día. Ezequiel, un profeta exiliado en Babilonia, vio a su pueblo sin esperanza. La tierra prometida estaba en manos extranjeras, el templo fue destruido y muchos creyeron que Dios los había abandonado. Entonces el Señor entregó un mensaje poderoso, no solo en palabras, sino en una visión inolvidable. En un día cualquiera, Ezequiel sintió la presencia de Dios y fue transportado en espíritu a un valle cubierto de huesos secos, esparcidos como huellas de una antigua batalla. El silencio fue absoluto. Esa visión simbolizaba la condición espiritual de Israel, un pueblo sin vida y sin esperanza. Dios dijo: ¿podrán estos huesos volver a vivir? La lógica decía que no. Pero Ezequiel, confirmando el poder divino, respondió: Señor Dios, tú lo sabes. A menudo nos enfrentamos a situaciones que parecen irreversibles. Sueños perdidos, relaciones destruidas, problemas sin resolver. Pero esta visión nos desafía a creer en lo imposible. Nada está más allá del poder restaurador de Dios. Entonces, Dios tentó a Ezequiel para que profetizara sobre los huesos. Cualquiera pensaría que era una locura, pero él obedeció. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y algo extraordinario empezó a suceder. Los huesos escucharon y respondieron. Un sonido resonó en el valle mientras los huesos se movían y caían en su lugar. Los fémures se encontraban con las costillas, los cráneos se alineaban con la columna vertebral. El poder de la palabra de Dios se manifestó. Piensa en las áreas de tu vida que sientes sin vida. Si Dios te pidiera que declararas transformación sobre una situación sin signos de cambio, ¿tendrías fe? La historia de Ezequiel nos enseña que con Dios nada está más allá de la restauración. En la Biblia, Dios a menudo exige actos que parecen absurdos. Noé construyó un arca sin lluvia a la vista. Moisés deliberadamente colocó su bastón sobre el mar. Josué marchó alrededor de Jericó y Gedeón ganó con un ejército restringido. Aprobación basada en milagros. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Declarad vida donde hay muerte. Habla victoria en medio de la derrota. La palabra de Dios, proclamada con fe, transforma realidades imposibles. Al igual que Ezequiel, podemos escuchar el sonido de la restauración. El milagro marcó un proceso. Primero, los huesos se juntaron, formando esqueletos. Luego, los tendones y músculos se juntaron, cubriéndolos como una retaguardia en tiempo real. Finalmente, la piel los envolvió formando cuerpos completos, pero sin vida. Esto refleja cómo Dios obra en nosotros. Rara vez transforma todo de inmediato, sino que envejece por etapas. Primero, Él pone los cimientos en la fe. Luego, nos fortalece a través de experiencias y aprendizajes. Finalmente revela tu obra en nosotros, moldeándonos para impactar al mundo. Pero aún faltaba algo: el aliento de vida. Esta visión nos enseña que, por mucho que avancemos, el verdadero renacimiento proviene de Dios. La transformación no depende solo de nuestros esfuerzos, sino de la intervención divina. Si oras por alguien o por una situación difícil, no te desanimes. Incluso si aún no ves los cambios, Dios está detrás de escena. Confía en el proceso, porque aquel que trajo vida al valle de los huesos secos también completará su obra en ti. Fue entonces cuando Dios le dio a Ezequiel una nueva orden: profetizar al Espíritu, esperar el soplo de vida. Ezequiel invoca el Espíritu de Dios, y entonces ocurre el milagro. El aliento de vida entra en los cuerpos inertes. El silencio da paso a unos cuantos miles de personas que respiran y se mueven. Un ejército se levanta donde antes solo había desolación.
Esta escena nos enseña una verdad crucial. Tener estructura, apariencia u organización no es suficiente. Sin vida, todo queda vacío. Podemos asistir a la iglesia, leer la Biblia, servir en ministerios, pero si el Espíritu no está presente, todo será solo forma sin esencia. Este valle representa nuestras propias vidas, iglesias y ministerios que, aunque organizados, pueden carecer de poder real. Lo que necesitamos no es más esfuerzo o actividad, sino el soplo del Espíritu de Dios. Cuando creció, todo cambió. Así como Dios usó a Ezequiel, nos invita a ser instrumentos de vida. Cuando oramos por la transformación, clamamos como el profeta: ven, Espíritu Santo, sopla sobre esta situación. Piensa en las áreas de tu vida que parecen muertas: tu matrimonio, trabajo, ministerio o relación con Dios. Quizás lo hayas probado todo y todavía te sientas vacío. Puede que lo que falte no sea más esfuerzo, sino más presencia de Dios. Cuando clamamos por la vida, Dios responde. Él quiere restaurar tu esperanza, renovar tu pasión y revitalizar tu fe. Todo lo que Él pide es un corazón abierto y hambriento de su presencia. Después de la resurrección de los huesos, Dios le revela a Ezequiel el significado de la visión. Esos huesos secos representan a Israel, un pueblo que ha perdido toda esperanza. En el exilio, sin tierra, sin templo y sintiéndose abandonados, se creían destruidos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Cuando los sueños se desmoronan, las relaciones fracasan y la fe flaquea, podemos vernos a nosotros mismos como huesos secos, sin vida, sin futuro, sin propósito. Pero esta visión no termina en la muerte. Dios promete restauración y esa promesa se extiende a nosotros hoy. Te sientes igual que esos israelitas, completamente desesperados, secos y destrozados. Pero el mensaje de Dios no es impedir el reconocimiento del problema. Continúa hablando y dice: así dice el Señor Dios. He aquí, yo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, oh pueblo mío, y os haré volver a la tierra de Israel. ¡Qué promesa tan poderosa! Dios no solo confirmó el estado desesperado de su pueblo, sino que garantizó una restauración completa. Promete sacarlos de sus tumbas, no solo físicas, sino también emocionales y espirituales, y llevarlos de regreso a su tierra. Para los israelitas, esto requirió el regreso del exilio, la restauración nacional y la residencia en el templo. Pero para nosotros hoy, esta promesa tiene un significado aún más profundo. Simboliza el compromiso de Dios de rescatarnos de las tumbas de la desesperación y concedernos nueva vida, incluso cuando nos sentimos muertos por dentro. Dios continúa: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os habitaré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y hecho esto. Aquí está la pregunta. La promesa de Dios no se limita a una restauración externa, sino a una profunda transformación interna. Él no solo cambia nuestras estadísticas, sino que pone su propio espíritu dentro de nosotros. Esto significa una conexión íntima con Él, que trasciende cualquier cambio externo. Como cristianos, vemos que esta profecía apunta directamente a la obra de Jesucristo y al don del Espíritu Santo. A través de Cristo, Dios nos rescata de la tumba del pecado y de la muerte espiritual, otorgándonos nueva vida, no solo en sentido figurado, sino de manera real, a través de la presencia de su Espíritu dentro de nosotros. El propósito final de todo esto: entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y hecho esto. La restauración, la nueva vida y el poder del Espíritu tienen un propósito mayor: revelar quién es Dios. Sus milagros en nuestras vidas, ya sean grandes o pequeños, no son solo para nuestro beneficio personal. Son testimonios vivos de su carácter, poder y fidelidad.
Cuando Dios nos rescata de situaciones imposibles y sopla nueva vida donde pensábamos que no había esperanza, Él no solo nos transforma, sino que se revela al mundo que nos rodea. Piensa en esto: esa situación que parece no ganar, esa relación que parece irreparable, ese sueño en el que entraste hace mucho tiempo. ¿Y si todo esto fuera una oportunidad para que Dios demostrara su poder restaurador? ¿Qué pasaría si, a través de tu restauración, Dios quisiera revelarse no solo a ti, sino también a todos los que te rodean? La visión del Valle de los Huesos Secos nos enseña que nada está más allá del poder restaurador de Dios. No hay situación tan desesperada, ni vida tan destruida que Él no pueda devolverla a la plenitud. Pero esta visión también nos enseña algo aún mayor. Nuestra restauración tiene un propósito. Dios no nos levanta solo para que seamos restaurados, sino para que podamos convertirnos en testigos vivos de su poder y su amor incondicional. Al igual que el pueblo de Israel, Dios nos rescata de nuestras tumbas, nos llena de su espíritu y usa nuestras historias para demostrar su gloria al mundo. Pero la visión de los huesos secos no termina simplemente como una demostración del poder de Dios para dar vida a lo que estaba muerto. Se expande a una promesa aún más profunda: la restauración completa y definitiva de su pueblo. He aquí, abriré sus tumbas y los sacaré de allí. Dios no solo da vida, sino que también restaura completamente a aquellos a quienes llama. Salid de vuestros sepulcros, pueblo mío, y yo os llevaré a la tierra de Israel. Esta declaración de Dios se transmite con significado y esperanza. No se trata solo de salir de tumbas literarias, sino de ser rescatado de lugares que parecen tan definitivos y desesperados como la muerte misma. Para el pueblo de Israel en el exilio, esta promesa exigía mucho más que un regreso geográfico a su patria. Representaba la restauración de su identidad como pueblo elegido, la renovación de la alianza y la oportunidad de redescubrir su propósito divino. Piense en el poder de esa promesa. Dios no estaba simplemente diciendo que iba a traer algunas cosas o mejorar un poco la situación. Estaba prometiendo una transformación completa y radical, tan profunda que sería como salir de la tumba a una nueva vida. Esta promesa resuena en nosotros de una manera profunda y personal. ¿Cuántas veces nos sentimos enterrados, ya sea bajo el peso de la ansiedad, la adicción, las relaciones rotas, el fracaso profesional o una crisis de fe? Pero la promesa de Dios es clara. Él puede y quiere quitarnos estas tumbas. Y ojo, la promesa no es solo sacarnos de los problemas. Dios no solo nos rescata, sino que nos lleva de regreso a nuestra tierra prometida, el lugar de propósito, victoria e intimidad con Él. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y viviréis. Aquí está el corazón de la promesa. La restauración de Dios no se trata solo de cambios externos, sino de una profunda transformación interior. Él promete poner su propio espíritu dentro de nosotros, y esa es la verdadera fuente de vida. Para nosotros los cristianos, esta profecía apunta directamente a Jesucristo y al don del Espíritu Santo. A través de Él, no solo somos perdonados, sino que también recibimos la propia vida de Dios. El Espíritu Santo dentro de nosotros es la garantía de nuestra restauración completa, el poder que nos permite vivir la vida abundante que Jesús prometió. La restauración de Dios es holística, alcanza todas las áreas de nuestra vida, espiritual, emocional, relacional e incluso física. Dios no se contenta con conciertos temporales o superficiales. Él desea una restauración completa que nos lleve de regreso a su propósito original.
Ahora piensa en el impacto que esto tendrá en tu propia vida. Quizás hay áreas que parecen irremediables, relaciones que parecen irreparables, sueños que quedaron enterrados hace mucho tiempo, heridas emocionales que nunca parecen sanar. La promesa de Dios es que Él puede restaurar incluso estas mismas áreas. Pero tenga cuidado, la restauración de Dios no siempre ocurre como esperamos. A veces, en lugar de simplemente reparar lo que estaba roto, Dios hace algo completamente nuevo y mejor. Vea la historia de José en el Antiguo Testamento. Dios no solo lo sacó de prisión, lo elevó a una posición de autoridad que José nunca podría haber imaginado. La promesa de restauración de Dios también nos desafía a no conformarnos con nada menos que su voluntad para nosotros. Es fácil acostumbrarse a nuestras tumbas. Nos resignamos a vivir con menos de lo que Dios tiene para nosotros. Pero Él nos llama a vivir plenamente, a experimentar la plenitud de su restauración. Y esta promesa no es solo individual, tiene implicaciones colectivas. Dios no prometió restaurar solo a un individuo, sino a toda la nación de Israel. Asimismo, quiere restaurar familias, tiendas y comunidades enteras. Estamos llamados a ser agentes de esa restauración, llevando la esperanza de Dios y el poder transformador a las tumbas que nos rodean. Que esperamos cumplir esa promesa en la fe, que tengamos el coraje de permitir que Dios nos levante de nuestras tumbas, nos llene con su espíritu y nos use para traer restauración a un mundo quebrantado. Porque el Dios que convirtió un valle de huesos secos en un ejército viviente, seguramente puede restaurar y renovar cada área de nuestras vidas para su gloria. Entonces sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestras tumbas y os saque de ellas, oh pueblo mío. Esta declaración revela el propósito final detrás de toda la visión de los huesos secos, la consideración de quién es Dios. Este no es un detalle menor en la narrativa, es el clímax de todo. Toda la extraordinaria escena, huesos que se unen, cuerpos que se forman, el aliento de vida que los anima, tiene un propósito mayor: revelar la naturaleza y el carácter de Dios. Piensa en la profundidad de esa afirmación. Dios está diciendo que cuando realice este milagro, su pueblo finalmente lo considerará. No se trata solo de ver el poder de Dios en acción, sino de comprender quién es Él realmente. Esto nos lleva a una verdad profunda. A menudo es en las situaciones más desesperadas, en los valles secos de nuestras vidas, donde verdaderamente conocemos a Dios. Cuando miramos el fondo, cuando todos nuestros recursos están agotados, cuando no tenemos otro lugar al que mirar excepto a Él, es cuando Dios elige revelarse de manera poderosa e inequívoca. Piensa en otras historias bíblicas que ilustran este principio. En el horno de fuego, Sadrac, Mesac y Abednego experimentaron la presencia de Dios como nunca antes. Daniel vio su poder en el foso de los leones. Estos momentos extremos fueron oportunidades para conocer a Dios de una manera profunda y transformadora. Para nosotros, esto es a la vez un desafío y un consuelo. El desafío es ver nuestras dificultades como invitaciones a experimentar a Dios. Podemos elegir ver las crisis no solo como problemas, sino como oportunidades para un encuentro más profundo con Él. El consuelo proviene de la certeza de que Dios utiliza incluso las luchas más grandes para revelarse a nosotros. Nada se desperdicia en sus manos. Cada dolor puede convertirse en un testimonio de su poder. El reconocimiento de Dios no es solo intelectual, sino experiencial. Cuando dice, sabéis que yo soy el Señor, habla de un conocimiento íntimo que surge al ver su acción en nuestras vidas. A menudo nos concentramos tanto en servir a Dios que olvidamos el propósito principal: conocerlo profundamente.
Además, esta revelación no es solo para nosotros, sino para que el mundo vea su poder restaurador. Nuestra historia de transformación dirige a otros hacia Dios. Piensa en los valles de huesos secos de tu vida, una relación rota, una crisis financiera, una adicción o una fe debilitada. ¿Qué pasaría si, en lugar de simplemente buscar soluciones, buscaras conocer a Dios en medio de la lucha? El Dios que hizo nacer un ejército a partir de huesos secos quiere revelarse hoy a vosotros. Quiere que lo sepas, no solo como una teoría, sino como una realidad viva y poderosa, que esperamos llegar al punto en el que podamos decir verdaderamente: ahora sé que tú eres el Señor. No porque hayamos oído hablar de Él, sino porque lo hemos visto obrar en nuestras propias vidas. Este conocimiento íntimo nos transformará, llenándonos de fe y confianza, incluso en los valores más desafiantes. Dale me gusta, comparte, suscríbete, activa las notificaciones y comenta lo que te gustaría ver en este canal. Tu petición será un pedido